Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso gratuito denominado Camino a la Certificación ISO 27001. ¿Qué vamos a ver en este curso que inicia hoy, 19 de abril, día lunes? Vamos a ver 4 clases a lo largo de una semana, donde vamos a conocer todo el proceso a las certificaciones ISO 27001, ¿no? Que son varias. En la clase 1, el día de hoy, vamos a hablar sobre la certificación ISO 27001 Foundation. Vamos a conocer la norma, el juego de controles que incluye esta norma. Y en la clase número 2, el miércoles 21, ISO 27001 Implementer, lo que vamos a hacer es conocer el proceso para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en esta norma. En la clase 3, el viernes 23 de abril, este viernes, vamos a conocer cómo es el proceso para auditar un sistema de gestión de seguridad de la información basado nuevamente en esta norma, ¿no? Cómo auditarlo, cómo encontrar observaciones, no conformidades. Luego, en la clase final, el próximo lunes, el lunes 26 de abril, vamos a tener la clase 4, ISO 27001 Lead Auditor, la clase más importante, la que nos han solicitado más en todo el camino para realizar este curso, ¿sí? Porque es la certificación que todo conocedor de la ISO 27001 quiere obtener, ¿sí? En esta clase vamos a conocer cómo auditar múltiples programas de seguridad de la información, múltiples de esos sistemas de gestión y encontrar de esa manera un nivel de gestión adecuado que permita llevar de manera exitosa proyectos de auditoría paralelos, ¿sí? Es algo muy, muy difícil, pero que se puede llevar a cabo con la práctica suficiente y conocimiento sobre la seguridad de la información. Y bueno, antes de empezar, me presento. Mi nombre es Fernando Conilla, experto en ciberseguridad. Tengo varios años de experiencia en este sector, ¿no? Dando formación, instrucción en seguridad cero y también como instructor para varias casas certificadoras. También he podido brindar mi conocimiento, el resultado de mis investigaciones en diferentes congresos internacionales de seguridad de la información y ciberseguridad. También tengo un máster en gestión y dirección de la ciberseguridad y cuento con varias certificaciones internacionales al respecto, ¿no? ¿Qué más? Contarles un poquito más de mí. Siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo es que se da todo este camino? Al inicio de mi carrera pasé por varias empresas como IBM, Deloitte, PwC y Globant, ¿no? Todas ellas corporaciones de índole global. Luego empecé a dar mi segunda pasión, ¿no? Más allá de la ciberseguridad, que es el brindar estas conferencias, charlas a nivel internacional. Esta fue en la Dragon Heart de Colombia hace unos años. Esta fue en la DoyoConf de Panamá también el año pasado. También el año pasado tuve la oportunidad de brindar una charla de hacking en la conferencia más grande de toda Latinoamérica, la EcoPari. También en la 8.8 de Chile pude brindar una de estas charlas y normalmente me invitan para ser expositor en varias universidades. En este caso es la Universidad de Guatemala. Y junto a este proyecto, a esta enorme comunidad de seguridad cero, estamos brindando todos estos cursos y para que puedan acceder a los siguientes cursos, talleres y webinars que brindamos, los voy a invitar a que puedan unirse a nuestra comunidad de miles de profesionales que vienen compartiendo información dentro de estos grupos de estudios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, únanse a nuestros grupos de estudio donde van a poder acceder a todo este contenido. Voy a compartir los enlaces en este momento en el chat para que puedan formar parte de esta enorme comunidad. Como les menciono, somos miles, ¿sí? Únanse a nuestro grupo de Telegram y a nuestro grupo de Facebook, ¿correcto? ¿Qué más? Parte de la misión que tenemos es la de cerrar este gap. Miren este gráfico, ¿no? Que nos indica cuál es el gap, cuál es la falta de profesionales en seguridad de la información, en ciberseguridad, que existe en este momento, ¿no? Veamos, a nivel global, son 3.12 millones de personas, de profesionales que se necesitan, pero una buena parte de este gap está concentrado en Latinoamérica, ¿sí? Con 527,000 personas que necesitan ser capacitadas en ciberseguridad, en seguridad de la información, para entrar a este rubro de la tecnología, ¿no? ¿Qué más? Seguridad Cero, junto a sus partners oficiales, que son los que tenemos en pantalla, lo que hemos hecho es hacer este grupo de cursos gratuitos como en el que están participando ustedes ahora, en el cual, en total, sumando los años que tenemos dando cursos, hemos juntado a 50,000 personas que han participado como ustedes en estas sesiones. Asimismo, junto con nuestros partners, hemos podido certificar a casi 1,500 profesionales, ¿sí? ¿Cómo lo hemos hecho?
realizando estos cursos gratuitos. Hace poco tuvimos un curso de Ethical Hacking, el año pasado, por ejemplo. También un curso como que guía a las personas para certificarse en la norma ISO 27001. También un curso de investigación y cómputo forense. También un curso de ciberseguridad basado en el framework NIST Cyber Security Framework, ¿no? Y entre estos varios cursos, como el de hoy, el curso Camino a la certificación ISO 27001. ¿Qué más? Aquí tenemos una muestra de los profesionales que se han certificado con nosotros y muchas veces comparten sus certificaciones en redes sociales y nos etiquetan, ¿no? Aquí tenemos una pequeña muestra de ellos, ¿no? Certificados en la certificación Lead Cyber Security Professional Certificate, varios también en las normas ISO 27001, como las que tenemos aquí en pantalla, en todos los niveles, ¿no? Foundation, auditor, auditor líder, implementador. Entonces, esta es una muestra de todas las personas que se han podido certificar con nosotros, ¿no? Es más, muchos de ellos han certificado en varias veces, ¿no? Como en este caso. ¿Qué más? Entonces, vamos a presentar ahora a los instructores, en primer lugar a mí, y también nos acompaña un experto en este tema, un experto en seguridad de la información, Elmer Quiroz, quien tiene años de experiencia en auditoría de ciberseguridad para empresas del sector financiero, educación y tecnologías de información. Asimismo, es instructor en seguridad cero, instructor de nivel universitario y instructor oficial para varias certificaciones internacionales con nosotros, ¿no? Y tiene las siguientes certificaciones que vemos en el apartado final, ¿no? En varias de las normas ISO. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos palmares y estandartes le permiten ser un instructor oficial con nosotros. Es así que damos inicio a la clase número 1, ISO 27001 Foundation, hoy lunes 19 de abril. Entonces, Elmer, te dejo el control para que puedas empezar con la clase. Ok, Fernando, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Ante todo, bienvenidos al curso gratuito, ¿no? De Camino a la Certificación ISO 27000, lo que es con respecto a seguridad de la información. Y para ello es importante conocer también en qué consiste la seguridad de la información. Muchos profesionales hoy en día buscamos expandir nuestros conocimientos y, como nos ha mostrado hace unos minutos Fernando, ven el déficit de profesionales en el Perú, a nivel internacional, y el Perú no escapa de ellos también, ¿no? Entonces, para empezar, uno de los conceptos que tenemos para seguridad de la información, el primero es la vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad que hoy en día siempre identificamos en diferentes sistemas, páginas web, entre otros, ¿no? ¿Y qué es una vulnerabilidad? Justamente es la debilidad de un activo o de un control que las organizaciones implementan y que es explotada por una o más amenazas. Asimismo, son aquellas fallas, omisiones o deficiencias en la seguridad que pueden ser aprovechadas también por los delincuentes, por una o más amenazas. Asimismo, son aquellas fallas, omisiones o deficiencias en la seguridad. La segunda definición que tenemos de seguridad de la información es amenaza. Son aquellas fallas, omisiones o deficiencias en la seguridad. La amenaza es también una potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en cualquier lugar, sin tiempo determinado y con una gran intensidad. Asimismo, puede causar un incidente no deseado, el cual ya agravaría la situación, ocasionando un daño a un sistema o también a una organización, y dentro de los cuales podemos ver quiénes son los principales actores, ¿no?, de estas amenazas. Querramos o no, uno de los principales estamos nosotros, los usuarios, comprometidos en estas amenazas a través de alguna plataforma tecnológica. De igual manera, los programas maliciosos que puedan abundar hoy en día en el mundo de la informática, los más conocidos, ¿no?, los virus o troyanos, entre otros. Errores en la programación, de igual manera, ¿no? Muchas veces
pensamos de que estamos haciendo bien las cosas a nivel de desarrollo, sin embargo, cuando creemos que está todo bien encaminado, sin embargo, alguna auditoría o alguna revisión de código, identificamos errores. Intrusos, personal técnico interno. De igual manera, fallos electrónicos o lógicos en los sistemas informáticos a nivel general. Y por qué no, de estas amenazas también involucra mucho lo que son las catástrofes naturales, como son los rayos, terremotos, inundaciones, rayos cósmicos, entre otros. O sea, no solo quiere decir que son personas, no solo quiere decir que son programas o algunos errores a nivel de persona, sino también entra la naturaleza como amenaza en temas de seguridad de la información. El otro concepto y muy amplio que aborda en todas las ISO, y la ISO 27001 no escapa de ella, es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la posibilidad de que ocurra un evento e impacte negativamente en nuestra organización. Como riesgo tenemos un sinfín de eventos que puedan estar inmersa en nuestra organización. Y como ello tenemos, por ejemplo, contratar a un empleado sin una previa evaluación de sus capacidades. Imagínense ustedes contratar a una persona que no tiene conocimientos en seguridad de información, ingresa a dicha área a trabajar y sin embargo cuando se requiera alguna labor o algún proyecto en sí, no va a poder rendir. Y ese es un riesgo porque al final ustedes saben que en seguridad de la información se trabajan también bajo proyectos y no cumplirían los plazos y obviamente dependería mucho no dar una imagen adecuada a al área de seguridad de la información. De igual manera, imagínense a una persona del departamento de contabilidad o cualquier otro departamento que cuente con acceso total al sistema, ¿no? Básicamente este error ya deriva por en varios riesgos, de los cuales el principal es el riesgo operativo, ¿no? Como personal de contabilidad, imagínense tener acceso al sistema de recursos humanos o logístico y puedo cometer cualquier operación y que podría perjudicar también mi organización. Impacto, ¿no? De igual manera, son derivaciones que pueda ocasionar a la organización cuando ya se dio el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo es una posibilidad y el impacto ya se magnifica, se materializa el riesgo y por lo tanto va a modificar nuestros objetivos estratégicos y que hará posible de que se haga de manera proporcional ese impacto. Para ello, tenemos algunos ejemplos. La disminución del tiempo de desplazamiento de un personal, el aumento de la productividad en el proceso de la distribución del orden de un 20%. Y uno más tecnológico, el aumento de los clientes que cuenten con dispositivos tokens en un 45% de las entidades financieras. Imagínense que ese 45%, cuando se materialice un riesgo, no pueda afectar alguna operación, ¿no? El impacto que ocasionaría a una organización por quejas de clientes, lo cual conllevaría a un riesgo probablemente reputacional, ¿no? Justamente cuando ya se materializó el riesgo. También tenemos otro término muy comentado a lo largo de la ISO 27001, la probabilidad, en el cual cuantificamos y determinamos en qué nivel un riesgo se puede producir. En este caso, la probabilidad de que una amenaza se explote a una vulnerabilidad para que se produzca o se materialice el riesgo, ¿no? A lo largo ya de, cuando veamos los siguientes cursos gratuitos en esta semana, veremos cómo podemos clasificar esta probabilidad, ¿no? Y muchas veces es un tema de discusión, porque a veces dicen tenemos una plantilla o debo de aplicarlo, eso ya va de acorde a cada organización. Y a su vez, el tratamiento es el conjunto de acciones que debemos desarrollar en nuestra organización para poder disminuir el nivel de exposición del riesgo a través de la probabilidad o su impacto. O también, por ejemplo, tenemos dejar de
cesar una actividad que de origen del riesgo es muy extremo y comúnmente su tratamiento se realiza a través de la implementación de controles o contramedidas de seguridad de la información. Aquí también el tratamiento parte del riesgo, que tiene 4 escenarios, el cual también lo vamos a ver más adelante, y en estos 4 escenarios, pues justamente debemos implementar algunos controles que también tenemos de 3 formas, ¿no? Que son los preventivos, correctivos y detectivos. Y estos controles justamente nos van a ayudar a mitigar esos riesgos. Y el evento, ¿no? El evento de la seguridad de la información como tal es la presencia ya identificada de un Estado que indica el incumplimiento a la política de la seguridad de la información, documento principal en una organización y por una falla en los controles de seguridad o quizás una situación que nosotros desconocemos por ser pertinente para la seguridad de la información, ¿no? Como pasó hace unos años, ¿no? En mayo del 2017, que se dio un evento de seguridad a través de diferentes organizaciones con el famoso ransomware, por ejemplo, ¿no? Ese fue un evento de seguridad de la información y que justamente por algunas fallas en controles y que sinceramente nadie conocía, ¿no? Hoy en día ya se han tomado contramedidas al respecto, pero aún siguen surgiendo variantes. Incidente de seguridad de la información es aquel que está indicado por un solo evento o varios eventos que ocurren de manera inesperada en temas de seguridad de la información y que tienen una probabilidad muy significativa de comprometer las operaciones del negocio y por qué no amenazar la seguridad de los activos de la información, ¿no? Otro término muy utilizado a lo largo del curso de certificaciones en ISO, ¿no? Entonces, imagínense que un incidente pueda afectar la operatividad de nuestro negocio, como un ataque de denegación de servicios, en el cual pueda comprometer algunos activos de información, llámese base de datos, llámese sistema informático u otro de una organización, y cual puede afectar mucho el negocio. Y el incidente podemos clasificarlo, según ustedes ven aquí, en ciertos parámetros, ¿no? Primero, el incidente es notificado por usuarios, ¿no? En una organización y posteriormente lo clasificamos, ¿no? Para poder ser atendido. Y estos incidentes pueden ser clasificados eh, crítico, no crítico o quizás menos crítico, ya también de acuerdo a la organización. Y ese incidente justamente debe ser tratado, ¿no? En el tercer paso del incidente, debemos de tomar todas las decisiones correspondientes para tratar ese incidente. Como les explicaba, un incidente de lo que ocurrió del ransomware, pues debíamos de tomar decisiones al respecto. ¿Qué hacer como organización? Pagamos eh, a los captores, ¿no? Los ciberdelincuentes, por el tema de la encriptación de nuestra información, o hacemos todas las contramedidas necesarias para poder recuperar nuestra información. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar en minutos, con la participación también de la alta dirección, y posteriormente debe ser solucionado. Una vez que está solucionado ese incidente, no quiere decir que quedó ahí y regreso a que sucedan nuevamente otros incidentes. Ustedes saben que la organización es cambiante, el personal es cambiante y estos incidentes deben ser almacenados en una base de conocimientos. ¿Con qué finalidad? Que en un futuro, si ingresa un nuevo personal y se ocurre un incidente similar o el mismo, ya no pasaría estos pasos, sino se iría de frente a la base de conocimiento para poder justamente tratar el incidente reportado. Activo de información, como hace unos minutos acabamos de ver, el término, y aquí les dejo la definición, es un conjunto de datos creado o utilizado por un proceso de la organización como el hardware, el software,
que es procesado o almacenado, y los servicios utilizados para la transmisión o recepción, y las herramientas y utilidades para el desarrollo y soporte de la información. Aquí también vemos mucho en cuanto a la clasificación de los activos, ¿no? Incluso, como decía Fernando, yo soy docente universitario, y cuando hacemos el curso eh, de seguridad de la información, cuando clasifican los activos de información, lo que hacen mayormente el personal, todos se enfocan hardware, software, y todo lo ven tecnología de información, lo cual es un error común que sucede muchas veces, y descuidamos otros activos de información. No solo es TI, también son normas, son personas, son centro de datos. Entonces, un sinfín de activos de información que nosotros podemos identificar en nuestra organización. Y después de haber pasado a lo que son los conceptos principales, porque esto conlleva de aquí en adelante a abordar mucho el tema de seguridad de la información, están sus propiedades, que son tres: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, enmarcado justamente en la información. Y estas propiedades, hablemos brevemente de cada uno de ellos. ¿Qué nos dice la ISO 27000? La confidencialidad es la propiedad de la información por la que se mantiene inaccesible y no se revela a cualquier persona o individuo, entidades o procesos no autorizados. Disponibilidad, propiedad de ser accesible y estar listo para su uso o demanda de una entidad autorizada. Y la integridad, la propiedad de exactitud y complejitud. Estos tres fundamentos, propiedades de la seguridad de información, es básico a lo largo del curso. Con ello ustedes van a poder describir cómo se ven afectados los activos de información en base a estas tres propiedades. Y en cuanto a los aspectos de seguridad de la información, tenemos también la autenticidad, que es aquel propiedad que consiste en que una entidad es lo que dice ser, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos a nuestro sistema informático, lo primero que hacemos es ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña. Eso es autentificarnos. El no repudio, capacidad para corroborar que es cierta la reivindicación de que ocurrió un cierto suceso o se realizó con cierta acción por parte de las entidades que lo originaron, ¿no? Muchas veces nosotros podemos decir, sucedió porque lo hizo tal persona, pero tenemos que corroborarlo, tenemos que ver, tenemos que tener la certeza de que realmente fue realizado por un factor humano. Y la fiabilidad es la propiedad relativa a la consistencia en el comportamiento y en los resultados deseados, ¿no? Es decir, cuando nosotros implementamos de repente más adelante un resultado con respecto al sistema de un reporte, pues debemos de ver todo su procesamiento, y al final esa información debe ser confiable, ¿no? Tal cual dice ser. Y esto justamente lo dice la ISO 27000-2016, que trata de la tecnología de información sobre el sistema de gestión de seguridad de la información dentro de su vocabulario y conjunto de términos. Y llegando a esto, a la ISO 27001, ¿qué es, no? La ISO 27001, ¿no? Hablamos mucho de los conceptos, hablamos mucho de las propiedades, pero ¿en qué consiste la ISO 27001? Y aquí nos vamos a dar cuenta que no solo es TI, ¿no? Esta norma ha sido diseñada para proporcionar requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir? Que esto nunca acaba. Desde que nosotros tomamos la decisión de implementar, esto nunca acaba. Siempre hay que mejorar. La norma también puede ser utilizada por partes internas y externas para evaluar la capacidad de la organización para cumplir con sus propios requisitos de la seguridad de la información. Aquí también, cuando hablamos de seguridad de la información,
Muchos dicen, sí, todo el personal de mi organización. Sin embargo, no vemos más allá, que también involucra a proveedores, al ente regulador, a nuestros propios clientes como organización. Los descuidamos y decimos que no forman parte de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Además de ello, esta norma incluye requisitos para evaluar y dar el tratamiento a algo muy importante, a los riesgos en seguridad de la información, de acuerdo también a nuestra organización. Los requisitos establecidos en esta norma son genéricos y al menos nos pretende dar algunas nociones de cómo aplicar en cada organización, sin importar su tipo, tamaño o naturaleza, ¿no? Muchas veces decimos, la ISO 27001 es aplicable para organizaciones de mayor jerarquía, pero esto no es así. También puede ser aplicado para una organización pequeña, de acuerdo también a sus necesidades, como nos dice la ISO. Y para esto, esta ISO, tenemos una historia. ¿Cómo se origina esta ISO 27001? Pues desde el año, miren, 1995, con el British Standard 779-1, en el año 1995, y posteriormente saca su versión 2 en el año 1998, y va mejorando en el año 2002, hasta la última que fue comprometida ya para una mejora en base a grandes cambios sustanciales, en base a la ISO 17799 en el año 2000, ¿no? Entonces, la norma ha tenido un sinfín de cambios. En algunos casos hay un periodo de 3 años, de 2 años, 4 años. Es la tendencia, ¿no? Y a partir del año 2005 ya toma una mayor relevancia, en el cual ya 1.700 empresas se certificaron en la British Standard 7799-2002 y empezaron a publicarse las famosas ISO. Es donde nace el estándar ISO IEC 27001 y al tiempo se revisó y se actualizó la ISO IEC 17799. Esta última norma ya pasó a renombrarse en el año 2007 como la ISO IEC 27002 del año 2005, manteniendo el contenido así como el año de su publicación formal de la revisión. Y no escapa de ello, hemos tenido que esperar algunos años también para que salgan algunas mejoras, ¿no? Como en el año 2007. Y ahora, actualmente, hablamos mucho de la ISO 27001 del año 2013, la cual se encuentra vigente desde el año 2013 en septiembre, ¿no? La 27001 y la 27002 del mismo año, ¿no? Entonces, van surgiendo cambios a lo largo de la ISO y que nos apoya a nosotros también a mejorar. Incluso por experiencia les puedo decir, en algunas auditorías que he realizado, hay empresas que buscan certificarse y a veces por algunas deficiencias en el control que tienen a nivel interno, pues no lo logran, ¿no? A lo largo de los años. Es un trabajo muy arduo implementar una ISO, no es sencillo. Y también hay que tener en consideración que no solo involucra al área de TI, al área de seguridad de la información, al contrario, involucra a toda la organización. Y para eso la ISO 27001 nos ofrece una estructura, ¿no? Y en esta estructura podemos ver algo similar como la ISO 9000, la 20000 o la ISO 22301, ¿no? La primera de gestión de calidad, de gestión de servicios, de continuidad de negocio, que van solapadas con otras ISO y de ellas no escapa la 27001. Los anexos B y C de la ISO 27001 del año 2005 fueron eliminados. Hay una sección adicional sobre subcontratación y en cual también el ciclo de PDCA o famoso ciclo de Deming, el Plan, Do, Check, Act, de mejora continua, ya no es central y se toma más relevancia en la evaluación del riesgo, en el contexto de la organización. Existen ya ahora 114 controles en 14 grupos
en comparación con la anterior versión, que eran 133 controles en 11 grupos. Y si vemos al lado derecho, esta es la estructura de la norma, ¿no? Tenemos desde el 0, ¿no?, que es la parte introductoria, el alcance, hacia dónde va dirigido, qué normas aplica, y los términos y definiciones que hemos visto hace unos minutos, el contexto de la organización, el liderazgo, muy importante, la planeación y el soporte del mismo, en el cual nos va a ayudar mucho a la implementación. Tenemos que tener recursos, personal competente, concientización, comunicación y sobre todo algo muy importante que a veces hacemos las cosas y no las documentamos, la famosa información documentada. Y esto forma parte de la primera parte del ciclo de Deming, que es el plan. El do, el hacer, tenemos la parte de operación, donde hacemos la evaluación de riesgos, el check, la evaluación del desempeño, y el act, la mejora, ¿no? La mejora del sistema de gestión de seguridad de la información, donde está el monitoreo y las auditorías internas y la participación importante de la alta dirección. Entonces, como ven, no solo seguridad de la información, es TI o seguridad mismo de información como área, es todo, es un compromiso de toda la organización, en el cual aquí lo vemos a mayor escala, y esto nos va a permitir a nosotros justamente ir revisando qué aspectos debemos de nosotros en considerar para poder implementar un SGCI y tomar en conciencia lo que nos dice la ISO 27001 por todos los controles que nos ofrece y sobre todo ir mejorando continuamente nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Es más, aquí ya lo tenemos clasificado en una estructura más detallada, la ISO 27001, contexto de la organización, ¿no? Cómo entendemos la organización, las necesidades que hay y determinamos el alcance. Liderazgo nos habla del compromiso de la alta dirección. Establecemos una política, los roles del personal de la organización y sus responsabilidades. En la parte de planeación, ¿no?, abordamos los riesgos y las oportunidades, vemos los objetivos para lograrlos y el soporte, que tenemos recursos, competencias, sensibilización, comunicación y documentación. Operación, el control y planeación operacional, la evaluación netamente ya de seguridad de la información en base a riesgos, ese tratamiento que le vamos a dar a los riesgos para tomar decisiones, el monitoreo, la medición, análisis y evaluación, la auditoría interna y la revisión por la alta dirección, que es la evaluación del desempeño, ¿no?, que forma parte del check, y el último, el AC, del ciclo de Deming, la mejora. ¿Qué acciones correctivas o no conformidades posterior justamente a estas auditorías, tanto internas y quizás de algún ente regulador? ¿Para qué? Para la mejora continua. Por eso se le dice que este SGCI nunca termina, es un ciclo de mejora continua que lo indica el PDCA. ¿Y qué controles nos ofrece la ISO 27001, ¿no?, a la hora ya de implementar ahora sí mecanismos en nuestra organización? Tenemos dentro de los controles 14 dominios, el cual tenemos la política de seguridad de la información, cómo está constituida nuestra organización en temas de seguridad de la información, seguridad de los recursos humanos, activos, gestión de activos, controles de acceso, criptografía, seguridad física y ambiental, seguridad en las operaciones, seguridad en las comunicaciones. Algo muy importante, la adquisición y mantenimiento de sistemas, que no excluye también a personal tercero. Otro muy importante, los proveedores, gestión de incidentes de seguridad de la información, habíamos tocado hace unos minutos los incidentes, cómo los reportamos hasta su solución y llegando a una base de conocimiento. Otro muy importante, la gestión de la continuidad del negocio como tal, en el cual justamente afecta la operatividad y donde debemos de establecer algunos factores, controles que permitan la
operación de nuestra organización ante alguna adversidad. Y el último, el cumplimiento, que no escapa también de una organización y muchas veces se descuida temas internos y externos que involucra también a nuestra organización, como por ejemplo ley de delitos informáticos, protección de datos personales, que en algunos países sacan algunas normas y que también forman parte de la seguridad de la información. Como ven, acá están todos los controles que les acabo de mencionar, ¿no? El cumplimiento, continuidad de negocio, incidentes, entre otros, pero cada uno de ellos también va enfocado a un tipo de seguridad, ¿no? Si nosotros vemos la política de seguridad, la organización, el relacionamiento con los proveedores y los activos, son netamente seguridad organizativa, ¿no? Los que ven aquí, el 5, el 6, el 15 y el 8. Los que son con seguridad lógica, tenemos la gestión de control de accesos, seguridad en las operaciones, tenemos criptografía, seguridad en las comunicaciones y la adquisición, desarrollo y mantenimiento del sistema. Y como seguridad física, otro control muy importante es la seguridad física y del ambiente, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que aquí ya no involucra mucho la parte de TI, ¿no? Sino vemos también parte que no es de TI. Y el último, con temas legales, justamente el cumplimiento, ¿no? Vamos abordando algunos temas ya de seguridad con algunas acciones legales. Y me estaba olvidando también como parte de la seguridad organizativa, la ligada con los recursos humanos, los incidentes y la gestión de la continuidad de negocio, ¿no? Como ven, tenemos mucho que trabajar a nivel de seguridad organizativa. Es muy importante la participación, vuelvo a reiterar, de todos los colaboradores de una organización y sobre todo dando aportes fundamentales que conlleven a implementar el SGCI. Y también nos ofrece la ISO 27000 un sinfín de normas para apoyarnos en esta implementación. Y tenemos la ISO 27001, que son los fundamentos y los requerimientos, el vocabulario, perdón, la ISO 27001 son los requerimientos, la 27002, el Código de Prácticas de la Administración de Seguridad de la Información, la 27003, la Guía de Implementación del SGCI, la 27004, la medición de la Administración de la Seguridad de la Información, la 27005, la Administración de los Riesgos de Seguridad de la Información, la 27006, los requerimientos para poder auditar en base a certificaciones en temas de seguridad de la información, esto enfocado básicamente a empresas certificadoras, y la ISO 27007 son las guías para auditar el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Algo muy importante de lo que nos ofrece la ISO 27000. Y con ello tenemos aquí en resumen las normas, ¿no? De igual manera, a detalle. Y algunas otras normas también asociadas a seguridad de la información, las cuales tenemos, volvemos a reiterar, la ISO 27001, la 27002, pero también tenemos algunas que nosotros como parte de tecnología de información en auditoría o de seguridad de la información empleamos, la 27014, relacionada al gobierno ya de seguridad de la información, COVID-5 para seguridad de la información, donde nos ofrece métricas, actividades ya netamente para implementar en base a procesos un sistema de gestión de seguridad de la información y algunas otras normas que también se solapan con seguridad de la información, la ISO 27032, que es de ciberseguridad, el marco de riesgos de TI y una GTAC, ¿no? La gestión de controles de tecnología de información, que nos da un explícito de cómo implementar el gobierno de seguridad de la información. Entonces, hay mucho material para implementar el sistema de gestión de seguridad de la información, en el cual también este SGCI, en resumen, es un conjunto de políticas, procedimientos, guías, recursos, actividades, que lo vamos a gestionar de manera en conjunta para una organización.
también tiene un enfoque ya más sistemático donde debemos de establecer, implementar, operar, monitorizar y revisar, mantener y mejorar este sistema de gestión de seguridad de la información. Y algo muy importante, tener la apreciación del riesgo y los niveles de aceptación del riesgo. Un tema muy importante y que demanda mucho tiempo, sobre todo desde la identificación hasta llegar a tratar esos riesgos y ver la eficacia de los mismos. El análisis de los requisitos para la protección de los activos no debe dejar de lado y aplicando los controles adecuados para garantizar la protección de estos activos de información. Es muy importante entonces los controles para proteger nuestros activos de información, los cuales contribuyen a un exitoso SGCI. Entonces, como vemos, seguridad, sistema de gestión de seguridad de la información, debemos de protegernos ante el correo, ante un CV, ¿no? Nuestro acceso a algún sistema, nuestra base de datos, nuestros dispositivos móviles, ¿no? Con el doble factor de identificación, nuestros documentos o alguna música o video y sobre todo lo que está tomando hoy en día mayor relevancia, seguridad en la nube. Entonces, a modo de culminación de este breve curso, tenemos algunas preguntas que pueden venir en el curso de certificación, ¿no? A nivel fundamentos, ¿no? En el cual nos dice, a ver, de a modo de resumen, el anexo A de la ISO 27001 consta de 5 funciones, 23 categorías y 108 subcategorías, 14 cláusulas de control, 35 objetivos de control, 114 controles o de repente 11 cláusulas de control, 35 objetivos de control y 133 controles. Y por último, ninguna de las anteriores. Entonces, Elmer, tenemos un espacio para que las personas puedan respondernos. Y mira, ya tenemos las primeras respuestas. Nos indican que la B, la C, vemos que... por aquí la D también vemos que hay una diferencia, hay una divergencia en las alternativas planteadas por nuestros participantes. Ajá, ok. A ver, si analizamos, Fernando, a ver con los chicos, cuando hemos hablado brevemente de la ISO 27001, no hablamos de funciones, no hablamos de categorías ni subcategorías, ¿no? Entonces, por tanto, totalmente descartada esa respuesta, perdón. Después, aquí también puede crearse una cierta confusión, ¿no? Entre 14 cláusulas y 11 cláusulas y 35 objetivos de control y 133. La ISO 27001 del año 2005 sí contaba con 133 controles. Entonces, y 11 cláusulas, por lo tanto, la B también totalmente descartada. Y ninguna de las anteriores no puede ser porque justamente a lo largo de lo que hemos visto el desglose de la ISO 27001 hay 14 cláusulas de control, 35 objetivos de control y 114 controles que tiene la ISO 27001, como vemos ahí en la respuesta, ¿no? Entonces, ese es una pregunta tipo de examen de certificación. A continuación, a ver, una segunda pregunta con respecto a cuál es la finalidad de la ISO 27002. La A nos dice contiene requisitos obligatorios para el SGCI, proporciona requisitos obligatorios para la gestión del riesgo, proporciona orientación de los controles de seguridad de la información o nos proporciona capacidades para la medición del SGCI. A ver, estimados participantes, ¿cuáles son sus respuestas? Y vemos también bastante divergencia, ¿no? Entre la B y la C. Entonces vamos a esperar un momento a ver que terminen de pronunciarse nuestros participantes para revelar la respuesta correcta. A ver, entre la B y la C. A ver, alguien de repente dice la A o la D. Así es, por ahí vi una A, pero una muy específica, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si procedemos a explicar la respuesta? Ok, a ver, Fernando, y chicos, cuando hemos
visto sobre la ISO 27002, ¿no? Vimos 18 puntos fundamentales que debe de implementar y tener en consideración las organizaciones, ¿no? Entonces, de los cuales 14 son los que nosotros debemos de tener en consideración, y siempre va a haber una confusión justamente con la gestión de riesgos. Si bien es cierto, la ISO 27002 habla en algunos puntos de la gestión de riesgos, pero no es un requisito obligatorio. Tampoco contiene requisitos obligatorios para el SGCI, ¿no? Entonces, lo que deben de hacer las organizaciones tampoco es proporcionar capacidades para medir el SGCI. Esa es la ISO 27003, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta sería los controles de seguridad de la información. Les había comentado, ¿no? De cumplimiento, de seguridad de recursos humanos, criptografía a lo largo del ciclo de desarrollo del software, la política de seguridad de la información. Entonces, la respuesta correcta es la C, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta en base a la ISO 27002. Y a ver si por acá tenemos una última pregunta con respecto a cómo la alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el SGCI. Compramos más tecnología de primera, definimos un enfoque de gestión de riesgos, comunicamos la importancia de cumplir con los requisitos o realizamos una auditoría interna anual al sistema de gestión de seguridad de la información. A ver, esperamos sus respuestas, chicos. A ver, un poquito más complicado, ¿verdad? En una parte justamente del sistema de gestión de seguridad de la información, les había comentado que se ve también en todas las ISO. A ver, ¿hay respuestas o no hay respuestas? ¿Hay dudas? Entonces pasamos a explicar la respuesta de la pregunta 3. Primero, para evidenciar el compromiso con el SGCI, no es adquirir más tecnología, ¿no? Con eso no quiere decir que voy a sustentar de que estoy cumpliendo con el sistema de gestión de seguridad de la información. Podríamos decir también la D, ¿no? Realizando una auditoría anual al sistema de gestión de seguridad de la información. Sí, se puede dar, pero no es el compromiso de la alta dirección. Es ya una labor netamente para verificar el cumplimiento de controles. Y también comunicando la importancia de cumplir los requisitos no es una evidencia, ¿no? Entonces, hay que comunicar, ¿no? El cumplir justamente esas normas en la organización. A veces también fallamos con respecto al enfoque de gestión de riesgos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. No sé si por acá tenemos alguna última, creo que esta es la última, Fernando. Así es, Elmer. Esta es la última pregunta, entonces déjame que te quito el control por un minuto. Sí, claro, Fernando. Y antes de finalizar la sesión de hoy, como saben, este curso tiene una constancia de participación gratuita, pero eso sí, para poder acceder a esta constancia, desde luego tienen que participar de todas las 4 sesiones de este curso, ¿sí? Pueden hacerlo en vivo como en este momento o participar de forma diferida utilizando el enlace que les ha sido enviado a cada uno de ustedes a su correo electrónico. Si no han recibido el enlace, tienen que volver a registrarse y asegurarse de recibir esa invitación, por favor. Si no, no vamos a poder contabilizar su asistencia y no van a poder acceder a la constancia de participación. ¿De acuerdo? Las reglas claras. Entonces, únanse a las sesiones, vean las repeticiones y también, si por alguna razón el correo falla, por favor, únanse de nuevo, ¿no? A nuestra comunidad, a nuestros grupos de estudio, desde donde van a poder acceder a todo el material, enlaces a las clases, ¿no? Las repeticiones,
todo va a estar compartido mediante los grupos de estudio. Así que únanse y asegúrense de tener todo el contenido de este curso, ¿sí? Y sin más que hablar, les agradecemos su participación en esta clase, la clase número 1, ISO 27001 Foundation, hoy lunes 19 de abril, y los esperamos el miércoles 21 de abril, en la clase número 2, ISO 27001 Implementer, donde vamos a conocer el proceso para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, ya que ya conocemos la parte fundamental de esta norma, ¿sí? Y tengamos un pequeño espacio para responder preguntas y dudas que hayan surgido para la clase de hoy. Así que pueden plantear sus dudas en el chat y vamos a estar respondiéndolas en este momento por unos minutos. Una de las preguntas, Elmer, que salió durante la sesión fue ¿cuál es la diferencia entre la ISO 27001 y la ISO 27002? ¿Cuál es la diferencia clara y específica entre ellas? Ok, a ver, la ISO 27001 nos da todos los lineamientos, ¿no? Para poder implementar, y como les había mencionado, debemos de tomar en consideración todo el ciclo de Deming, el PDCA, ¿no? En base a la planeación, operación, la mejora, ¿no? Y eso nos va a dar una luz muy importante. En cambio, la ISO 27002, vamos nosotros a implementar los controles que sean necesarios para nuestra organización. Y dentro de los controles, justamente, como mencionaba, hay 133 controles, 114 controles, perdón, en la ISO 27001, en 27002, 2013. Y esos controles debemos de adecuarlos justamente a nuestra organización según sea aplicable, ¿no? Porque no todos los controles van a ser implementados a nuestra organización. Esa es la diferencia, Fernando. Genial, genial. Genial, Elmer. También nos preguntaban, ¿no? Si es que recomendabas tomar la certificación ISO 27001 Foundation o de repente aplicar directamente a una Implementer o Auditor. ¿Cuál crees que es el mejor camino? A ver, dependiendo el conocimiento, los que ya tienen alguna experiencia en seguridad de la información, ya podrían optar de repente por implementación, pero para los que recién se van a incluir en este mundo de la seguridad de la información, yo les diría que tomen desde el nivel fundamentos hasta ir progresivamente al auditor y lead auditor, ¿no? Es muy importante seguir una secuencia. Cada uno tiene algunas variantes. En mi caso, por ejemplo, yo empecé con fundamentos y llegué ya por la experiencia laboral, ¿no? De frente a lo que es auditor, ¿no? Yo audito el sistema de gestión de seguridad de la información y ahora para tener lead auditor es otro tema también, el cual ya próximo justamente a esta certificación. Correcto, genial. Igual, Elmer, hay algunas casas certificadoras que el nivel Implementer o Auditor ya incluyen también la parte de fundamentos, ¿no? Pero eso sí, tienes que ver muy bien cuál es el programa del curso. Tal vez la casa certificadora que eliges no incluye esto, ¿no? Entonces, con mucho cuidado elijan cuál va a ser su línea de certificación. ¿Qué más? A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta por aquí? Nos preguntan si vamos a compartir las láminas, repeticiones. Sí, vamos a compartir todo ello, pero solo mediante los grupos de estudio, ¿sí? No se va a enviar por correo. Tienen que unirse a los grupos de estudio si quieren acceder a las repeticiones, a las láminas del curso y a todo el contenido adicional que viene con esto. Sí, entonces, sin más que agregar, Elmer, y con todo el público, nos vemos en la siguiente clase, el miércoles, para hablar de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias por su participación.